nos falta educación cívica. Cuando estamos bien informados, tomamos buenas decisiones. En el caso de la educación cívica, sabemos que estamos al debe. ¿Cómo la implementamos en nuestra comunidad? Dos cosas. Primero, educación cívica en los colegios de todas maneras. Yo tuve educación cívica en el colegio, ahí conocí la constitución política, ahí conocí los deberes de los ciudadanos. Creo que la nueva mayoría de la concertación ha hecho un esfuerzo por instalar los derechos de los ciudadanos, lo que está bien, pero se ha olvidado de los deberes de los ciudadanos. Por eso, en muchas ocasiones, vemos cómo se maltrata, por ejemplo, a carabineros. Y eso tiene que ver con que la gente no comprende sus deberes. Y creo que también tiene que haber un fortalecimiento desde la familia. El tener una cultura cívica, societaria, el aprender a ser ciudadanos no es solamente una labor de los establecimientos educacionales, es una labor también de las familias. Y ahí nos corresponde a todos como ciudadanos, como padres, como hijos, como hermanos, cumplir nuestro rol. Uno de los grandes problemas de nuestra comunidad en Chile es pensar de que la alegría y el deber se resuelven por decreto, que es simplemente una ley más, o un ramo más, una materia más. Es como si fuese un producto más. Un sistema educacional como el que tenemos, tan industrializado, ¿no? Que trata de sacar yogur antes que personas que piensen de forma crítica, difícilmente va a incorporar un ramo, a pesar de que se está incorporando, difícilmente va a incorporar un ramo de educación cívica, educación ciudadana, como quieran llamarlo, porque en el resto de las materias, en el resto del día de la convivencia escolar, no está integrado esto del pensamiento crítico, del análisis, de poder tener el enfrentamiento de posiciones y tener soluciones, digamos, que nos construyamos a partir de mínimos hacia los máximos. Lo que sea, finalmente, que se incluya simplemente como un ramo más, una materia más o algo transversal que queda completamente desfigurado, es simplemente una respuesta estética. No tiene finalmente un contenido profundo, un profundo convencimiento finalmente de que la educación cívica puede transformar las cosas. De hecho, si tú haces una encuesta rápida finalmente en las escuelas, en los liceos, te das cuenta que ni siquiera los profesores creen que se pueden hacer grandes transformaciones dentro de ese sistema. Si eso es así, por más que contrates una tropa de profesores y hagas las mejores planificaciones de estudio, pasando todas las materias, como se dice Betón, pasando todas las materias, efectivamente no vas a tener ningún influjo en la sala de clase. Una sala de clase donde los niños están encerrados, donde están atados finalmente a quedarse adentro, no tienen ninguna libertad, ninguna capacidad finalmente de analizar su entorno ni de protegerse, sino más bien que huyen del entorno en el que están viviendo, como pasa en la mayoría de los chilenos, para poder finalmente construir una sociedad. No necesariamente tienes que pasar una materia más, sino que tienes que enfrentar finalmente el proceso educativo de una manera muy diferente al que hoy día se enfrenta. Yo creo que debería haber un compromiso de las universidades de generar escuelas de gobierno, y escuelas de gobierno que no solamente se quedaran con que la gente que ha estado mucho tiempo en la política, digamos, finalmente reproduzca el modelo en estas escuelas de gobierno, sino que de qué manera nos hacemos cargo de los procesos internacionales que también se están dando en política y también lo llevamos en este caso a las aulas. Creo que es importante en ese sentido hacer escuelas de gobierno, pero también los colegios tienen que hacerse cargo de un trabajo más de educación cívica. Y yo también sería partidaria de tomar en cuenta las nuevas expresiones de participación política. Por ejemplo, en las universidades, los estudiantes ya no se están, digamos, asociando necesariamente frente a una federación, sino que, por ejemplo, a cuerpos de delegados. Hay partidos políticos de extrema izquierda y de extrema derecha que también debería ser tema de discusión. De qué manera ellos van validando los quórum para tomar decisiones a nivel, digamos, de las universidades y de los colegios. Entonces, yo creo que la educación cívica no solamente debe enseñar la política tradicional, sino que también las nuevas formas de hacer política, sobre todo que emanan de la juventud. La educación tiene como objeto que cada persona pueda alcanzar su máximo potencial en sus aspectos físicos, emocionales e intelectuales. En el fondo, la educación es para formar hombres y mujeres libres, ciudadanos libres. Es decir, la educación en el fondo es también educación cívica, porque somos ciudadanos y nos encontramos en el ejercicio de nuestra ciudadanía de manera permanente, en el respeto, en la participación, en el entender, en el argumentar, en el razonar. Entonces, obviamente tiene que haber educación cívica en el colegio. Nosotros hemos propuesto, además, yo como miembro de la Comisión de Educación, propusimos que hubiese un curso de educación cívica. Hoy día se trata de manera transversal, es decir, en materia de historia y geografía se ven algunas cosas de educación cívica, pero no basta con que uno aprenda cómo se divide el Estado, cuáles son las regiones, qué hace un alcalde, qué hace un senador, qué hace un concejal, sino que la educación cívica también se aprende haciéndola, organizándose, participando en juntas de vecinos, participando en centros de alumnos. Entonces, toda la vida hay más aprendizaje para la educación cívica. El acto cúlmine de la educación cívica, de la democracia, es votar.
Pero no es solamente cada 4 años que uno participa en democracia, sino que lo hace de manera permanente, aportando al bien común. Así que siempre hay formas de aprender educación cívica, de debate, de racionalidad, de no violencia y más bien de ideas. Es decir, la noción de comunidad y de respeto del otro es absolutamente fruto de una enseñanza. Si no lo hace la familia, debe hacerlo la escuela. La escuela primaria, incluso ya en el kinder, y así seguir hasta la universidad o hasta institutos técnicos. Eso no sucede. Entonces, si no se enseña la vida en comunidad a nivel básico, ¿cómo tú quieres pedir a esos mismos niños, una vez adultos, que participen en la vida de la cité, de la polis, de la sociedad en su conjunto? Entonces, la educación que yo digo que debemos plantearnos es un tema macro, no simplemente educación de ahorita, de educación cívica en la escuela. No, es saber que Chile en realidad es un grupo de gente, una nación que vive juntos. Y yo creo que eso se ha perdido porque se pone mucho énfasis sobre el logro personal, individualista, y olvidando que nosotros somos básicamente animales sociales y por ende políticos. Creo que lo cívico tiene que estar no solamente en un ramo, sino que tiene que estar por ejemplo, lo que acabamos de conversar, los profesores de ciencias biológicas, de ciencias en los colegios. Bueno, importante que sepan enseñarle a los alumnos cómo a través de una página web en el Ministerio de Medio Ambiente pueden dar su opinión. Y deben dar su opinión los alumnos sobre proyectos que van a ser de incidencia en el borde costero, emisarios marinos, plantas de tratamiento de aguas, etcétera, etcétera. Ya, el área de ciencia. Luego también a través de los programas de idiomas que hay en los colegios, donde se enseña inglés, tener la oportunidad de emitir una opinión sobre elecciones que están ocurriendo en el mundo. O sea, lo cívico tiene que entender también una globalización y un concepto que es muy interesante, transdisciplinariedad. Transdisciplinariedad, es decir, es un concepto, lo cívico, lo democrático, lo ciudadano, que no solamente es un ramo, sino que tiene que ser común a muchas categorías de enseñanza y educación. Yo creo que no hay una solución única para las cosas, yo creo que son muchas las que tienen que enlazarse. Yo soy autora de un proyecto de acuerdo que fue aprobado por unanimidad en el Parlamento y que pedía al gobierno que introdujera la educación cívica nuevamente en los colegios. Afortunadamente, yo creo que las voces fueron escuchadas, porque a partir del año pasado nosotros aprobamos una ley, y cuando fue una de las leyes que se aprobó de la reforma educacional, contemplaba el que se reincorporaba la educación cívica y se partió. Ya este año ha habido educación cívica, pero solamente en algunos cursos. Yo creo que es importante comenzar con la educación cívica desde los niños, desde el parvulario. Y eso tiene que ir progresivamente avanzando, pero ya los profesores podrían hacer muchas cosas. Por ejemplo, si queremos de verdad tener personas que sean responsables con el medio ambiente, a los niños hay que educárselo, inculcárselo eso, y el reciclaje y todo aquello desde que están en el parvulario. Sí, es importante, aparte que el colegio la pueda tener como un ramo, ¿cierto? Sería importante que también se imparta esto en las distintas juntas de vecinos, a nivel poblacional, ¿cierto? A nivel de equipos de barrio, equipos de deportes, ¿cierto? Y tener un ramo que la gente tenga, es que no tuvo la oportunidad cuando estudió, hoy día tiene sus años, no le hicieron nunca educación cívica, hoy día poder tener la oportunidad, tener por lo menos, aunque sea un barniz de qué es lo que hace cada persona. Por lo tanto, cuando uno dice quiero votar por un concejal y quiero pedirle que me dé una media agua, nunca va a hacer eso, porque el concejal no está para eso.